Conceptos básicos y antecedentes históricos. Antes de entrar de lleno en la asignatura, es importante conocer la importancia del tema por medio de la competencia a desarrollar, la cual es: genera bocetos de objetos cotidianos y figura humana para capturar sus características y significado de manera sintética y reduccionista. De igual forma, es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos referentes a la asignatura. Se denomina dibujo al proceso o técnica que se utiliza para representar algo, un objeto, un entorno, una idea, mediante el trazado de líneas sobre una superficie. Se considera que la esencia del dibujo es la línea, aunque puede incluir elementos pictóricos como el punteado, las pinceladas, que a su vez pueden interpretarse como líneas. El dibujo, según Francis D. Cachin, expresa pensamientos y percepciones visuales. El dibujo no es solo una expresión artística, también un instrumento práctico con el que formular y abordar los problemas del diseño. El dibujo es una representación de una imagen o concepto hecha con líneas y trazos. Puede ser bidimensional, que es su forma primera, o tridimensional. Tiene muchas variantes: artístico, lineal, a mano alzada, asistido por ordenador, entre otras. El dibujo se puede realizar con herramientas como lápices o carboncillos, mientras que el uso de herramientas como pinceles o espátulas implica pintura. En la actualidad, el dibujo implica también herramientas de dibujo vectorial. En el pensamiento artístico tradicional, el dibujo era para bocetos de cuadros o esculturas a desarrollar posteriormente. Por otra parte, el boceto o esbozo es un dibujo rápido y esquemático que se hace para representar las líneas generales de una obra, una idea o un plan. Un boceto puede ser uno de los muchos dibujos parciales que un autor hace para luego crear una obra más compleja. A continuación, se hará una síntesis de los dibujos y clasificaciones más destacadas a lo largo de la historia. Se puede decir que una pintura rupestre es todo dibujo o boceto prehistórico que existe en alguna roca o caverna. El término rupestre deriva del latín rupestris y de rupes, roca. En estas pinturas se incorporan figuras humanas y animales de tres tipos: bélicas, con escenas de combate, desfiles y danzas guerreras. También las que reproducen actividades relacionadas con la caza y las de la vida cotidiana, que se centran en la recolección de alimentos, en la organización jerárquica y en las danzas rituales. En la cultura egipcia también supo reconocer el dibujo como una expresión de arte. Habían pasado miles de años hasta que el dibujo evolucionó en esta parte del mundo. Pasaron de una composición de un elemento a dibujos más complejos, que tenían detalles, colores y representaciones teológicas de templos y santuarios, además de detallar la figura de los dioses como una manera de agradecer el esplendor del imperio egipcio. Avanzando más en la historia, durante el siglo XIII, con el predominio del gótico, se puede apreciar el trabajo en bocetos para la edificación de obras arquitectónicas y escultóricas. En los dibujos del siglo XV, el dibujo es más detallado y presta especial atención a la perspectiva para interpretar la profundidad de los elementos y la distancia que existe entre uno y otro. De igual forma, se hacen bocetos de objetos o animales cotidianos y algunos otros con criaturas fantásticas e irreales. En esta época, Leon Battista Alberti fue el primer teórico artístico del Renacimiento, una figura emblemática para su dedicación a las más variadas disciplinas. Se mostró constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de los artistas. En sus obras menciona algunos cánones, como son de estatua, que se refiere a las proporciones del cuerpo humano; de pictura, donde proporciona la primera definición de la perspectiva científica; y de re a edificatoria, que describe todas las casuítas relativas a la arquitectura moderna, subrayando la importancia del proyecto, los diversos tipos de edificios y las funciones que deben desempeñar.
Asimismo, en el siglo XV, Da Vinci destaca por sus bocetos sobre herramientas, máquinas, estudios biológicos, entre otros, y Miguel Ángel por los múltiples proyectos artísticos que buscaban la perfección en sus trabajos. En el siglo XVI, los dibujos cargados de simbolismos y teorías religiosas siguen predominando, al igual que bocetos para estudios de anatomía de insectos y animales. No fue hasta el siglo XX donde se presentó una revolución artística en todos sus ámbitos. El dibujo comenzó a volverse abstracto, a fin de no solo representar momentos o creencias, sino también ideas, sueños y sensaciones. Cabe decir que el dibujo es una de las formas más usadas para describir a la sociedad y la política, ya sea de manera de burla o de metáfora, hasta los actuales dibujos de historietas, donde algunos autores mantienen el uso de técnicas manuales y otros optan por el uso de equipos multimedia para editar sus dibujos, es decir, dibujos digitales. El dibujo es una de las técnicas artísticas más utilizadas, que ha tenido múltiples avances en la historia y a su vez varía de artista en artista, siendo de las técnicas más utilizadas para describir la percepción de cada uno de la realidad. Todos los grandes observadores son diestros dibujantes, una frase de Joanny Plasma en 2012.